Bien, en esta parte que ya nos corresponde la conversación, hoy hemos traído, por varias razones, a una especie de solidaridad, cuando hablamos de la pérdida de un ser humano, de un ser querido, de alguien cercano. Por ejemplo, como lo que ha ocurrido en Venezuela con este terrible fenómeno de la naturaleza, del terremoto. Y también para aquellos que en algún momento han sentido, ¿verdad?, esa pérdida. Por ejemplo, aquí hay muchos ciudadanos venezolanos, amigos, y en fin, personas que han perdido seres queridos. Para todos, a modo de solidaridad y también de educación y de una manera de guiar, tenemos este espacio con todos ustedes, con una psicóloga clínica, Rebeca Rendón. Y ella nos acompaña esta noche. Rebeca, buenas noches. Un placer, muchas gracias por recibirme el día de hoy. No, y usted tener la facilidad y la oportunidad de estar con nosotros hoy. Muchas gracias, un placer. Rebeca, ¿qué hace diferente el duelo que pueda producirse por efecto de un terremoto, como el que hemos estado viendo por imágenes, a cualquier otra pérdida o cualquier otra situación? Bueno, aquí muy importante, algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿cuál es el significado del duelo? El duelo significa cuando hay una pérdida de cualquier aspecto significativo para la vida de uno. Es un dolor. Es un dolor, es una pérdida, es algo que se nos fue arrebatado. Puede ser desde un ser querido, como nuestro hogar. Puede ser la pérdida de un trabajo, de una mascota, de un sueño, de un proyecto de vida. O sea que se puede definir el mismo como una emoción. El duelo es un proceso de adaptación, realmente. Ya, es no, un dolor, ya. sí, se presenta el dolor, hay muchas emociones, hay una tristeza, pero es un proceso de adaptación. Ok, un proceso de adaptación. Entonces, ¿por qué es diferente? Ya tuvimos la definición. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ese duelo, de ese proceso, el que se ha vivido en un terremoto, a cualquier otra tragedia? Realmente cuando vemos un terremoto es un impacto, y como lo vemos en el caso de Venezuela, es algo que cambió la estructura del país entero. Entonces lo que vemos aquí principalmente es un duelo colectivo, algo que va a generar un trauma con toda la población y realmente algo que a nosotros, que somos países relativamente cercanos, también nos van a impactar. Entonces la diferencia que vamos a ver acá es más que todo el aspecto del duelo colectivo, del dolor que vamos a ver al nivel general con toda la población, con toda la ciudad y las personas que están implicadas. Entonces, es normal que, por ejemplo, gente que no haya tenido amigos, familiares en esta terrible tragedia que se ha dado, o cualquier otra, que sufra un duelo. Totalmente, y más principalmente porque estamos... por las redes sociales podemos tener mucho contacto con las noticias y estar expuestos a tanta información que muchas pueden ser muy exageradas o no necesariamente reales. Eso realmente nos expone a información que nos puede hacer daño, que nos puede generar mucha carga emocional. Y tal vez yo no tengo ningún contacto, un familiar, digamos, en Venezuela, pero sí todo el consumo de esta información me puede generar una carga emocional. Un impacto en mi vida. Como una especie de ansiedad, o podría ir acompañado de una ansiedad. Claro, definitivamente me va a generar mucha ansiedad, inclusive puede generarme culpa por sentir este cargo de impotencia, de no poder hacer algo. Ya. ¿Cuál sería quizás los rasgos emocionales más comunes que se pueden dar en una tragedia como la que hemos definido, los primeros días? Definitivamente lo primero que vamos a ver va a ser temor. Esto puede generar síntomas muy similares a un trauma, ansiedad porque vuelva a suceder. Por ejemplo, un terremoto... O que me suceda a mí. Que nos suceda a nosotros, porque realmente un terremoto es muy común que vengan secuelas. Claro. Entonces, por lo que puedo ver aquí en República Dominicana, aunque es un país que no suele tener sismos, muchas personas tenían miedo que empezara a temblar aquí en Dominicana. Entonces genera ansiedad, genera temor, genera un estado de alerta, de todo el tiempo tengo que ver qué hacer para huir, para defenderme, para protegerme. Sí. Entonces son cosas que por lo general se van a ver vistas cuando hay un suceso así de significativo, que pone la vida en peligro de alguien. Ok, en esos primeros días, como hemos preguntado, ahora bien, ¿cómo se va desarrollando ese duelo
en la medida que pasa el tiempo, que ya no son los primeros días? ¿Cómo se va desarrollando? Que la gente quizás pueda percibir, si nos está viendo, nos está escuchando, ¿cómo puede interpretarlo? ¿O cómo pueden interpretarlo ustedes? Claro, el duelo tiene varias etapas. Al principio hay una negación. Las personas tal vez, y dura muy poco tiempo, al principio las personas tal vez no están muy conscientes de lo que está pasando. Oh, yeah. Luego vamos a ver un poco de ira, de enojo, mucha frustración y muchas emociones que tal vez no se han logrado de identificar. Dudas sin resolver, mucho temor. Luego en ese momento vamos a ver otra etapa del duelo que es la negociación, donde es un momento donde la persona tal vez hay un puente entre la realidad y dentro de lo que queremos, nos gustaría que pasara. Entonces, por ejemplo, si soy una persona que estuvo allá en Venezuela y perdí a mi familia y ya pasaron varios días y no han aparecido, todavía no he visto el cuerpo, Sí. hay una esperanza irreal de sí, va a aparecer. No sé si hacer el funeral, no sé si continuar con mi vida. Luego entramos a un periodo de depresión. Oh, después de todo eso llega la depresión. Sí, podemos ver ya síntomas relacionados con depresión, hay pérdida de interés, pérdida de motivación. La vida llega, ya no tiene significado. Nos sentimos desorientados, nos sentimos perdidos. Y todas estas etapas que acabo de mencionar se van a vivir una y otra vez. No hay un tiempo definitivo, realmente. Son etapas muy desagradables, muy dolorosas, que desafortunadamente tenemos que pasar, que son parte de un proceso de adaptación. Eventualmente ya llegamos a la parte de aceptación, que es cuando ya la persona reconstruye su vida, se adapta, encuentra nuevamente significado, pero es un proceso largo que hay que ser pacientes. Wow. Es difícil. No es fácil. Realmente uno como profesional, dar ese acompañamiento, tener empatía, tener esa paciencia es fundamental. ¿Y cuáles son los errores, licenciada, que generalmente cometemos? Porque podemos incluirnos todos ahí, en algún momento lo hemos hecho. Que al momento de querer consolar, lo que hacemos es agravar la situación. Sí. No con intención, sino con todo el ánimo de ayudar, pero no tenemos las herramientas. Entonces, ¿cuáles son esos errores que solemos cometer buscando dar alivio o aliento? Totalmente. Yo creo que un aspecto muy importante es, a nadie le gusta ver a un ser querido sufrir. Exacto. Y cuando vemos a alguien presentar llanto, dolor, lo primero que queremos hacer es, no llores, todo va a estar bien. Exacto. No te preocupes. Sé fuerte. Sé fuerte. Que realmente no son palabras de aliento, porque como acabo de mencionar, las etapas son normales, son parte de un proceso. Y a veces nos preocupamos mucho por qué decir, que realmente lo importante es cómo te puedo ayudar. Y realmente no es... la persona lo que más necesita es ser escuchada, es ser acompañada. Eso iba a decir, más que todo ser acompañada. Y ser validada principalmente, porque dicen, no, yo no debería estar llorando, debo de ser fuerte. No, después de una catástrofe tan desagradable, tan fuerte, es completamente entendible que te sientas mal. Esta yo creo que uno a veces hasta lo piensa al preguntarla también. Por ejemplo, en el caso de los niños, que hay todavía, porque todavía estamos hablando de este tema y en Venezuela está en la búsqueda todavía, que han aparecido. ¿Cómo hablar con un menor de edad que ha pasado por una tragedia o pérdida de sus padres o de algunos familiares? ¿Cómo tratar ese tema de la pérdida, del duelo, del dolor, del proceso con un menor de edad? Realmente las palabras, uno tiene que ser muy claro cuando hable con un niño, pero siempre usar palabras que estén ajustadas a la madurez que tiene. Obviamente yo no le voy a hablar de la misma manera a un adulto que a un niño. Tengo que tener mucha empatía, mucho cariño, pero ser realista con lo que está pasando, no ocultar la información, pero principalmente siempre dejar claro que él está a salvo. No ocultar información. No ocultar información, porque eventualmente él se va a enterar, los niños se van a enterar. Pero darles la información que ellos necesitan, responder las preguntas específicas que ellos están haciendo. Hay veces que queremos sobreinformar a un niño y tal vez no necesita en ese mismo momento tanta información. Ya, por eso le preguntaba, porque a veces hay gente que habla de más. Exacto, entonces si el niño hace una pregunta, responder solo la pregunta, pero ajustada la respuesta a su edad. Claro, claro.
Ahora que vivimos en un mundo, licenciada, con tanta información que nos supera, por ejemplo, en el caso de mi generación, que no es la suya, ¿cómo manejar todo ese ámbito que nos llega bombardeándonos constantemente en medio de toda de una tragedia? Hay que tener para cuidar salud mental, sobre todo. Definitivamente. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de información que estamos teniendo. Principalmente buscar fuentes confiables. Programas que sean verificados, que me puedan dar información. Si en algún momento yo siento e identifico que me genera malestar, no consumirlo, dejarlo de ver. Y principalmente no compartir información que no sea correcta, porque así yo también puedo hacer mucho más daño a las personas al compartir información falsa. Es correcto, es correcto. Y en todo caso, cuando uno está en ese proceso, ¿cómo puede verificar una persona? Porque está entre la no aceptación y la aceptación. En lo que está en la no aceptación y la aceptación, puede pasar mucho tiempo, pregunto yo. ¿Y cómo darse cuenta? Tengo que buscar un profesional, tengo que buscar ayuda. Sí, cuando uno está pasando un proceso de duelo, o sea, ya vimos, son varias etapas muy desagradables. Y como yo mencioné al principio, el duelo es un proceso de adaptación. Si en algún momento esa adaptación no se está dando, yo estoy empezando a tener problemas para reincorporarme al trabajo, estoy teniendo problemas para dormir, para comer, ahí es cuando yo veo que hay un problema y debo de buscar ayuda. Porque ya sabemos que el dolor y el malestar va a estar presente, pero si eso ya está alterando las demás áreas de mi vida, la dinámica, mi rutina, ahí es cuando debo de pedir ayuda. Principalmente si se tiene la oportunidad, buscar ayuda antes, mejor, porque realmente tener un acompañamiento y no estar solo en este proceso es lo ideal. Antes de irnos ya a la primera pausa, ¿usted ha tenido en su haber profesional anécdota o alguna anécdota que nos pueda contar? Sí, yo he estado con pacientes a los que han caído en un duelo. Ese duelo ha sido profundo, ha sido muy complicado, pero ha logrado salir. O el duelo puede llegar, porque usted me lo da, la depresión, a una situación en la que la persona puede atentar con su propia vida estando dentro del proceso de duelo. Sí, es muy común, es muy frecuente cuando la depresión es muy profunda y cuando la persona no tiene herramientas para afrontarlo, poder llegar a atentar contra la vida, llegar a un punto donde la persona siente que ya la vida no tiene un propósito, y llega un momento donde la persona puede decir, ya no quiero sentir dolor, lo ideal es mejor ya no seguir en este mundo. Entonces sí es una señal de alarma que vamos a ver durante el periodo de un duelo, especialmente cuando estamos con síntomas de depresión, que hay que trabajar. La familia tiene que ser muy, muy consciente para poder abordar y acompañar a la persona que está pasando estos síntomas. Ya. Bueno, la verdad que es un tema que a veces uno piensa que es más simple. A veces uno lo minimiza. Es muy doloroso. Y es más doloroso basando en todo el tema que usted ha hablado y el proceso. Porque uno a veces lo veía como un dolor, como un duelo, o como simplemente una emoción de momento, pero es un proceso, como usted lo ha explicado. Sí, y es importante entender, el duelo no es una enfermedad. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Sería si llegara a la depresión. La depresión es parte del proceso. La depresión va a estar presente en el duelo, aunque yo quiera evitarlo. Es normal, es un proceso saludable. Si mi salud empieza a ser afectada, ahí es cuando yo ya veo y me puedo preocupar. Pero síntomas relacionados con depresión van a ser parte de un duelo. Ya entendí. Es importante esa aclaración de parte suya. Licenciada, ¿cómo podemos diferenciar? Porque ya definimos lo que es el duelo. Usted lo dijo en el segmento anterior. Pero ¿cuál es la diferencia entre el duelo como tal y el trauma? Mire, es muy interesante ese dato porque pueden coexistir. Realmente pueden estar juntos al mismo tiempo. El duelo, ya sabemos, es una pérdida significativa. Sí. Y el trauma es cuando vivimos una situación tan fuerte que no somos capaces de afrontarlo.
Y eso nos genera mucho malestar, mucha ansiedad, un estado de alerta, muchos momentos o recuerdos que reviven lo que sucedió. Pues entonces sí pueden coexistir, Sí porque esa fue la pueden definición que usted dio coexistir, ahorita. exacto, sí van a estar siempre, no necesariamente siempre, pero sí van a estar presentes, especialmente en una situación tan desagradable como la que acaba de pasar en Venezuela. Ahorita me quedé con la duda, o curioso, cuando usted habló de la culpa del superviviente. Me gustaría que usted abondara un poco más sobre esto. ¿De qué manera esto se produce y cómo se puede trabajar desde el punto de vista profesional de ustedes? Es muy común realmente que eso aparezca, el pensamiento de debí haber estado ahí, ¿por qué no fui yo? El mundo estaría mejor sin mí, por ejemplo. Es muy frecuente en este tipo de casos si realmente lo que nosotros trabajamos en terapia es la autocompasión, es tener empatía, es que el paciente pueda entender cuál es esa responsabilidad con la realidad y con tal vez esta exageración que hubo de la catástrofe, pero sin dejar de honrar al ser querido que perdió. Entonces en terapia se aborda mucho ese proceso de duelo y de aceptación. Sí, porque yo he visto, por ejemplo, un deportista que perdió toda su familia, dijo, Sí. debí ser yo. No, y Debí ser yo y no principalmente ella. la compasión, porque no es fácil haber perdido toda una familia. Claro. Es muchas emociones, mucho dolor y no es lo mismo yo haber perdido solo a un integrante de mi familia que a todos, mi hogar, mi trabajo, por ejemplo. ¿Y cómo afecta? Más o menos va en esa misma tesitura la pregunta de ahora. ¿De qué manera aquellas personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, incluso que posiblemente no puedan recuperar sus cuerpos por alguna razón, ¿de qué manera puede ayudarse psicológicamente a una persona que esté pasando por esa situación particular? Es muy común en casos como estos que no se haga un funeral o que no se encuentre el cuerpo para poderlo enterrar. Exacto. Hasta cierto punto eso genera una esperanza en las personas. Como que puede aparecer. Como que puede aparecer y hasta cierto punto enlentece el proceso del duelo. No significa que no se pueda trabajar en terapia, pero realmente el acompañamiento que se le da al familiar o a los integrantes que perdieron y que no encontraron, digamos, el cuerpo, sí se les trabaja mucho esta aceptación a la realidad. Ya. Wow. Tiene mucho parecido con aquellas personas que pierden a un ser querido por desaparición. Exacto, así mismo, que pasan años y años esperando que ese familiar aparezca. Entonces, es duro para la familia aceptar esa pérdida. Sí. Entonces, en terapia lo que se puede trabajar son ciertos como rituales, como cartas de despedida. Hay una técnica, como una técnica que se llama la silla vacía, donde yo puedo conectar con el dolor y con el recuerdo de la persona que yo perdí para ir procesando el dolor, para poder generar una despedida formal. No es lo mismo, pero realmente alivia el dolor y me ayuda a sanar. Claro que al fin y al cabo es el objetivo. Exacto. ¿Cómo tratar, licenciada, aquellos voluntarios que arriesgan su vida? Yo veía el otro día a un joven que parece que en medio del descanso, explotó en llantos, no pudo aguantarse, porque la gente a veces piensa que el hecho de que sea rescatista o voluntario o bombero, pues está preparado para eso. Y yo creo que nadie, por más capacidad que tenga, no está para estar en el dolor constantemente. O sea, ¿cómo podemos trabajar con esos bomberos rescatistas? ¿Cómo les afecta a ellos este tema del duelo? Bueno, principalmente agradecerles a todos los que han tenido la valentía de estar ahí enfrente, de poder ayudar. No cualquiera tiene ese carácter. Y al final, como usted mencionaba, no somos robots, todos sentimos. Y estar expuestos a tanta información, a tanto acontecimiento, no es fácil. Aquí es donde se trabaja mucho lo que le llamamos autocuidado. Es saber hasta dónde mi cuerpo puede aguantar. Y eso viene desde los aspectos físicos de el dormir, el comer, el tomar agua,
un momento donde tal vez yo necesito una pausa para descansar y desconectarme. Esas son técnicas de autocuidado para yo poder recuperarme, para yo poder ir procesando el dolor y luego volver y ayudar. Ya. Ahorita también usted decía sobre el miedo, que generalmente dentro del proceso que se va atravesando en el duelo, ¿en qué manera la persona que está afectada de ese proceso puede darse cuenta que ya no está en el miedo, en ese proceso, y que ya está en una depresión o que ya está en una situación más agravada o en un post-trauma? ¿Cómo puede darse cuenta o en qué momento o de qué manera? O incluso ustedes, ¿cómo lo pueden notar? Bueno, cuando ya nosotros vemos que hay algo que está mal, como yo mencionaba, el duelo no tiene un tiempo definitivo. No tiene tiempo. No hay un tiempo para el dolor realmente. A mí me encantaría, yo se lo digo a mis pacientes, me encantaría decirte, en una semana tú vas a estar bien, pero desafortunadamente no. Y ¿cómo yo saber que debo de buscar ayuda? ¿Cómo yo sé que hay algo malo, que hay un trauma ya fuerte o que hay, digamos, una depresión muy grave? Es cuando ya pasaron un par de semanas o meses y no veo adaptación. No veo que el dolor haya disminuido. Yo no puedo quitar el dolor, definitivamente no. Es imposible yo quitarle el dolor a una persona que haya tenido una pérdida. Pero conforme vayan pasando las semanas, ese dolor va disminuyendo y la persona se adapta y recupera su rutina. Si eso no sucede, es alarmante y es ahí donde hay que buscar ayuda. Yeah. ¿De qué manera una comunidad puede ayudar a personas que estén en el duelo, en la pérdida? Realmente algo que a mí me ha impresionado mucho, que yo he visto aquí en Dominicana, yo no soy dominicana, pero como digo, yo estoy aplatanada, es la empatía que el dominicano ha presentado. Realmente cuando sucedió, vi que muchos dominicanos se levantaron en querer hacer viajes, donaciones, Sí. voluntariados, y realmente cuando alguien está en un proceso de duelo, no lo tiene que pasar solo. Y el simplemente hecho de estar, apoyar, recoger, es uno de los mejores acompañamientos y formas de dar ese apoyo. Realmente creo que en ese sentido me gusta reconocer el trabajo que han hecho los dominicanos. O sea que ese apoyo colectivo que hemos estado viendo de nosotros como nación, que fuimos los primeros que llegamos ahí, al lugar, y la verdad es que los centros de acopio han resultado pequeños para la cantidad de ayuda que se ha dado. Entonces, ¿eso sí ayuda psicológicamente, eso al ánimo? Totalmente, da apoyo. Realmente recibir ese acompañamiento. He visto que en redes sociales tantos venezolanos como dominicanos siguen pidiendo ayuda, siguen pidiendo apoyo, pero es una fuerza que da. E inclusive sin necesidad de viajar, desde la distancia y gracias a las redes sociales, uno puede dar apoyo, digamos, con una oración, con palabras, que eso es acompañamiento, eso es comunidad, eso es fortaleza. Que eso es una forma como de apoyar, de ayuda psicológica. Claro, una ayuda emocional. Ya. Hay veces, licenciada, que hay personas que saben manejar o logran avanzar hacia la aceptación, que es el proceso ideal dentro de un duelo, como usted lo explica ahorita, que utilizan, no vamos a decir que la religión, pero sí la creencia, la fe, la espiritualidad, para romper todo cuanto está pasando. ¿Eso es bueno? ¿Eso es aconsejable? ¿Cómo influye esto? Claro, las técnicas de afrontamiento son las ideales y son las que tenemos que seguir desarrollando. Y la fe o la religión, las creencias espirituales, realmente es una de las técnicas más fundamentales que ayudan a uno a poder sobrepasar situaciones como esta. Hay situaciones que podemos ver que las personas se inclinan más por la religión, por la fe, para poder sostenerse, mientras que a otras personas tal vez puede generarles muchas dudas, mucho enojo. Eso es normal, es parte del proceso, hay que respetar. Pero realmente las creencias, la fe, es una herramienta muy importante y fundamental durante este tipo de casos. Qué bueno. ¿Qué recomendaciones usted como profesional puede darle a todos aquellos que nos están viendo, que son venezolanos residentes aquí?
que quizás no han podido viajar o lo que fuere, o se sienten con cierta impotencia. Wow, ¿Cuál sí. sería su recomendación para ellos? No es fácil, pero realmente sí, da mucha impotencia no poder estar físicamente allá en Venezuela ayudando, pero tener esa comunicación y ese contacto constante con los familiares y amigos que estén allá en Venezuela es un apoyo emocional fundamental que realmente puede ayudar y da acompañamiento y fortaleza. ¿Hay esperanza luego de la tragedia? Aunque no parezca así, la hay. Aunque parezca imposible o lejano, pero sí. Es un proceso. Yo se lo digo a mis pacientes. A mí me encantaría tener una varita mágica y decirles, mira, el dolor se fue. Pero no, es parte. Desafortunadamente, para sanar, yo tengo que procesar el dolor. Y un duelo no es bonito, es doloroso, es desagradable. Yo le digo a mis pacientes, y tal vez esto es una referencia bastante básica, pero sí. Yo les digo, el duelo es como una gripe. Si yo tengo gripe con fiebre, yo no me puedo ir a meter a una piscina, yo no me puedo ir de fiesta, sería negligente de mi parte, claro, porque estoy enferma. claro. Eventualmente yo voy a sanar, lo que yo tengo que hacer es acostarme, tomarme mi té, descansar. Entonces el duelo, aunque no hay un tiempo, no es como una gripe que te dura una semana, pero tengo que ser consciente, tengo que ser empática conmigo misma, no sobreexigirme, dar con calma. Yo sé que sí o sí me va a doler. Entonces tengo que ser consciente conmigo durante ese proceso si estoy pasando por un duelo. Eventualmente voy a sanar, que no es de la noche a la mañana. Hay pacientes que me dicen, ya pasé 5 días sin llorar. Y yo, pero para mí es bueno que tú llores. La emoción tiene que salir de algún lado. Claro. Entonces llorar es bueno, es parte de procesar las emociones. Y para sanar necesito procesar. Para sanar necesito procesar. Y para yo procesar, yo tengo que identificar qué emociones estoy sintiendo y por qué. Y eso no es bonito, eso es doloroso, pero es saludable. Pero si yo reprimo las emociones, ahí me va a afectar. Esa me gustó. Eso es como querer esconder debajo de la cama lo que tú crees que no va a salir. Tarde o temprano va a querer. Eso tiene que salir de algún lado. Es como si yo comiera todos los días picapollo. Claro. Mi cuerpo puede procesar Sí. algo, pero eventualmente se va a saturar Claro, y voy a claro, engordar. Entonces las claro. emociones son igual. Es cierto, es cierto. Licenciada, Un placer. la verdad que agradecido de su participación, muy apacible, la verdad que está en la carrera adecuada y correcta, porque su temperamento y su actitud es de ayuda y es de mucha empatía. Muchas gracias por la oportunidad. Así que la felicito. Bueno, señores, lo único que esperamos es que cada recomendación dada por la licenciada Rendón, quien es psicóloga clínica, haya sido asimilada. ¿Dónde la podemos encontrar? Para aquellos que quieran, ahora que nos han escuchado y nos han visto, si quieren consultar con usted. Claro, con mucho gusto nos pueden encontrar en redes sociales como UPSE, UPSE, y también pueden llamar al número 809-241-1167. 67. Así es. Ok. Bueno, vuelvo y repito, para temas de duelo y también a cualquier tipo de consulta, pues ahí tenemos a una profesional con mucha sensibilidad, como ustedes pudieron ver, empatía y capacidad. Así que vamos a la pausa y volvemos. Súper especial es cuando el silencio del amanecer se llena con las voces que amas. Súper especial es poder ver esa sonrisa todos los días. Súper especial es saber que, aunque cambien los días, algunos instantes se quedan. La vida nos regala momentos que merecen ser compartidos. Disfrutar cada uno de ellos, esto es Súper Especial. Salami Súper Especial Indubeca, alimento preferido para compartir. Bien,
con esta entrega y también con esta parte ya hemos cumplido con todos ustedes y con nosotros mismos también, esperando que ustedes hayan asimilado, como lo hemos hecho nosotros, hayan aprendido también de las diferentes pautas y, ¿verdad?, caminos que se tienen que recorrer por el tema del duelo, que no es solamente una simple emoción del miedo, del dolor, de la pérdida, sino el proceso que ha conllevado. Yo creo que ha sido bastante detallado y explicado por esta especialista que hemos traído para todos ustedes. Y antes de finalizar, para que ustedes vean lo que ha sido y lo que hemos siempre traído a colación a propósito de aquellos que tenemos que estar inmersos en procesos, no ya como abogados, sino como víctimas. Mañana nos toca de nuevo viajar hacia San Cristóbal, porque hay otra solicitud de uno de los imputados, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, en el caso de Roberto Zavala Espinosa, para seguir manteniendo de que esa sanción, de que esa sentencia, pues sea cumplida a cabalidad. No solamente por quien les habla, sino por cada uno de ustedes que como sociedad nos dieron el apoyo, y lo menos que podemos hacer con responsabilidad es asumir la misma cada vez que se nos llama a estar presente en audiencias de libertad condicional, que seguimos indicando las víctimas en los procesos penales dominicanos llevan mucha, pero que mucha desventaja en cuanto al sistema se refiere en comparación con los imputados y condenados. Bien, señores, esperando que la semana que viene nos acompañen una vez más en una entrega más de Encuentro con Jordi y todo su equipo. Así que cuídense mucho y buenas noches.